en el catecismo que nos corresponde, hermanos. Estamos en el día 25 del catecismo de Heidelberg. Y si se recuerdan, la semana pasada nuestro hermano José Luis nos enseñaba cómo es que nuestras buenas obras no nos pueden justificar delante de Dios. ¿Cuántos estamos conscientes de esa realidad? Que no hay obra buena que podamos hacer nosotros que nos pueda justificar delante de Dios. Creo que todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, sino que la salvación, como sabemos, hermanos, uno se salva por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón tenemos recompensas inmerecidas de parte de Dios, y esas recompensas que Dios nos da producen frutos de gratitud. Por eso le servimos a Dios, porque nos ha salvado por ningún mérito nuestro, ¿verdad? Pero bueno, en este día, hermanos, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca del origen de nuestra fe y nuestra relación con los sacramentos en cuanto a nuestra fe, ¿verdad? Para eso vamos a ver juntos la primera pregunta, que es la pregunta número 65, y dice de la siguiente manera. Leámosla juntos. Si es por medio de la fe sola que somos hechos partícipes de Cristo y de todos sus beneficios, ¿de dónde viene esa fe? Leamos la respuesta. Del Espíritu Santo, que obra fe en nuestros corazones mediante la predicación del Santo Evangelio y la confirma a través del uso de los santos sacramentos. No sé ustedes, pero la primera vez que escuché esta palabra sacramento dije, estoy en una iglesia católico-romana o qué, ¿verdad? Y nosotros como iglesia bautista reformada, hermanos, normalmente le llamamos a estos ordenanzas, pero no hay ningún problema en llamarles sacramentos. Si se fijan en la primera confesión que acabamos de hacer, estamos hablando de que tanto la santa palabra de Dios, el santo evangelio, como los sacramentos son santos. Pero para entender más bien lo que sucede, hermanos, por medio de la fe sola, y cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros, abramos nuestras Biblias en la epístola a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8. Efesios 2, 8. Y vamos a leerlo juntos. Voy a leer de la versión SBT, Reina Valera SBT. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí podemos apreciar, hermanos, claramente que es solamente la fe la que nos salva, y esa fe es la que nos declara justos delante de Dios. Esa fe es un regalo de parte de Dios. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo en el catecismo este día es muy importante, porque estamos declarando que la fe sola es la que nos hace partícipes de Cristo y todos sus beneficios, ¿no? Pero esta fe viene, hermanos, precisamente del Espíritu Santo de Dios. Por esto es necesario la predicación del Evangelio. La Biblia dice en la carta a los Romanos, ¿no? Capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que la gente va a venir a la fe si no les hablamos el Evangelio? Tenemos que salir, hermanos. Por eso es que como iglesia salimos, ¿verdad? Compartimos el Evangelio. Creemos de que no solamente que Dios ya tiene escogidos a quienes va a salvar, pero también Él ha decretado cuál es el medio por cual esas personas se van a salvar. Y ese medio es la predicación del Evangelio, la cual el Espíritu Santo usa para poner fe en los creyentes. Aparte de que Dios nos da la fe que necesitamos para ser salvos, y su Santo Espíritu nos convence que somos pecadores por medio de la palabra, Dios mismo ha dejado marcas o señales visibles que demuestran que hemos recibido dicha fe, hermanos. A estas señales son las que le llamamos los sacramentos u ordenanzas. Entonces, Dios nos da la fe. Por medio de la predicación del Evangelio, su Espíritu Santo obra ese convencimiento de pecado en nosotros para que sepamos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y cuando nos arrepentimos y creemos y confiamos verdaderamente en Jesucristo, es el Espíritu de Dios que hace esa obra de fe en nosotros, pero se confirma públicamente, visiblemente, por medio de los sacramentos. Hermanos, ¿para qué sirven los sacramentos o las ordenanzas? Antes de entrar al tema, hermanos, recordemos en primer lugar que los sacramentos no son un invento humano ni un invento de la iglesia, ¿no? Sino que es Dios quien establece dichas ordenanzas y por lo tanto estas ordenanzas, como Dios las establece,
son santas. Se lo repito nuevamente. Las ordenanzas no son un invento humano. Las ordenanzas son de parte de Dios. Y como son de parte de Dios, se tienen que tomar seriamente, son santas, hermanos. Vamos a nuestras Biblias, a Mateo capítulo 28 y versículos 18 y 19, para verlo, cómo es que la Escritura nos enseña esto. Mateo 28, 18 al 19, dice de esta manera: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está un mandato claro del Señor Jesucristo mismo, diciendo: vayan, enseñen a las naciones, bauticen, ¿no? Y hermanos, es precisamente el primero de las ordenanzas o de los sacramentos que como iglesia, como creyentes tenemos. Una iglesia que se diga cristiana evangélica, que está en la sana doctrina, tiene que por lo menos cumplir con esos sacramentos, y el primero es el bautismo. Para ver más de esto, leamos juntos Mateo 26, 26 al 29. Y vamos a ver ahora el segundo. Dice así: y mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Providencialmente, hermanos, este día nosotros vamos a celebrar lo que le llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. Y aquí Jesús está estableciendo el segundo de los sacramentos o ordenanzas, ¿no? Que es la Santa Cena. Recordemos que la Santa Cena es algo que hacemos nosotros como iglesia una vez por mes al menos, pero el Señor nos dice que lo hagamos todas las veces que la hagamos en memoria de Él, ¿no? El apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 26, que cada vez que nosotros, hermanos, participamos de la Santa Cena, lo que estamos haciendo es estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿para qué sirven, hermanos, las ordenanzas? En primer lugar, estas nos ilustran claramente la obra completa de redención que Cristo ha realizado en la cruz. Recuerden que cuando Jesús se bautizó, dijo: deja ahora, le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor cumplió completamente toda la ley de Dios. Leamos lo que dice la Biblia en Gálatas 3, versículo 26 al 27. Gálatas 3, 26 al 27. Dice así: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, nosotros por medio del bautismo estamos revestidos de Cristo. Hermanos, en segundo lugar, algo bien importante que recordar es que la obra de que Cristo realizó en la cruz es perfecta y suficiente para salvarnos y para preservarnos en Él. Es perfecta y suficiente para salvarnos y preservarnos en Él. Leamos la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 10. Y dice: por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, hermanos. Esto es algo maravilloso. La obra perfecta de Cristo cubre con todos nuestros pecados de ayer, de hoy y de los que vamos a cometer mañana. Cada vez que celebramos las ordenanzas, los sacramentos, estamos también afirmando que la obra de Cristo ha sido completa para pagar por toda nuestra maldad y pecado.
Así es que no nos dejemos engañar por el enemigo cuando nos mete ideas en la cabeza que no eres digno de hacer esto, no eres digno de hacer lo otro. Porque ya el Señor ya pagó por todas esas cosas. Por eso es necesario que nos recordemos, ¿no?, por medio de estos símbolos, de esas señales que son los sacramentos. Entonces, estos puntos que acabamos de leer, hermanos, los vamos a resumir leyendo la pregunta número 66 del Catecismo. Veamos la pregunta 66, leámosla juntos. ¿Qué son los sacramentos? Y la respuesta, leámosla juntos. Los sacramentos son señales y sellos visibles y santos instituidos por Dios para que por su uso la promesa del Evangelio nos sea mejor declarada y sellada por ellos, a saber que Él nos concede gratuitamente la remisión de pecados y la vida eterna por causa del único sacrificio de Cristo realizado en la cruz. Leamos la siguiente pregunta porque tiene que ver con esto. Entonces, tanto la palabra como los sacramentos han sido instituidos y ordenados para que dirijan nuestra fe hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz como el único fundamento de nuestra salvación. La respuesta es ciertamente, pues el Espíritu Santo nos enseña en el Evangelio y nos asegura mediante los sacramentos que la totalidad de nuestra salvación depende de ese único sacrificio de Cristo que Él ofreció por nosotros en la cruz. Entonces espero que tengamos eso muy en claro, hermanos. Los sacramentos que acabamos de hablar, estos constituyen plenamente, hermanos, la obra de Cristo y nos recuerdan cada vez. Pero hay algo muy importante que dice ahí, hermanos, que son señales y que son sellos. ¿Para qué se usa una señal? Por ejemplo, los que estamos casados utilizamos un anillo, ¿no? Cuando la gente ve el anillo, saben que estamos casados. Es un indicador, ¿no? Una señal también te lleva a una dirección. Eso es algo muy importante que nosotros no debemos de olvidar. Pero un sello indica también que algo es genuino, hermanos. Indica que algo es puro. Y una tal vez ustedes, no sé, los niños miran a sus padres que traen sus anillos y tal vez quieren traer uno, ¿no?, algún día. O los jóvenes se van a casar, van a traer un anillo también cuando se casen. Y si no, pues si se lo quieren poner porque les gusta, también adelante, ¿no? Pero esos anillos son generalmente un indicativo, ¿no?, un indicador. Nosotros tenemos detrás de nosotros una bandera que indica que estamos en cierto país, ¿no? Cada uno de nosotros portamos el sello del Espíritu Santo, hermanos, que se afirma, que se ve públicamente cuando nosotros somos bautizados. Pero al mismo tiempo, cada vez que participamos de la Santa Cena, estamos declarando una señal pública de que la obra que Cristo cumplió en la cruz pagó completamente el precio por nuestros pecados, tanto su sangre como su carne, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, en resumen, el Espíritu Santo nos da la fe por medio del Evangelio y por los sacramentos nos garantiza que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar por todos nuestros pecados. Cada vez que celebremos los sacramentos vemos más y más claramente que nuestra salvación depende solamente de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Por último, hermanos, leamos la pregunta número 68. ¿Cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? 2, es la respuesta. El Santo Bautismo y la Santa Cena. Así es que para indagar y profundizar más en estos temas, no nos perdamos las próximas semanas donde se va a estar continuando con estos temas, hermanos. Muy bien. Vamos.